Muy buenas tardes a todos los hermanos, ¿verdad?, que nos sintonizan nuevamente por este canal de Extravaganzas Comunicaciones. Y pues antes que nada, mi nombre es el pastor Víctor Alejandro y vengo de la iglesia Comunión Cristiana Manantiales, ¿verdad? Y pues la idea, ¿verdad?, de este día venir a traerles esta palabra, ¿verdad?, de, de aliento, ¿verdad?, una palabra de gozo, porque pues sabemos que en el Señor no nos queda más que regocijarnos, ¿verdad? Sabemos que seguimos viviendo tiempos difíciles, ¿verdad? Todavía estamos en situación de pandemia y esto ha venido a modificar muchas cosas, nuestro estilo de vida, nuestra forma de pensar, ¿verdad? Tal vez inclusive si nos estábamos alejando un poco, ¿verdad?, de la palabra de Dios, pues ha hecho que retomemos más fuerza, ¿verdad? Entonces seguimos viviendo tiempos difíciles, pero muy a pesar de estos tiempos, no nos queda más que simplemente escudriñar las escrituras, ¿verdad? Nos queda más que regocijarnos en la palabra y encontrar lo que ya está escrito, ¿verdad?, para nuestros tiempos. Y el día de hoy traigo una palabra sencilla, una palabra que tal vez muchos de nosotros hemos leído. Y así he sido, ¿verdad? Con la palabra leemos muchas veces versículos, parábolas, capítulos. Y fíjense que hay veces que nos llega un mensaje, ¿verdad? Pero cuando lo volvemos a leer, pues nos llega otro mensaje. O si lo escuchamos por medio de otro siervo de Dios, pues encontramos otro mensaje. Porque así son las escrituras, ¿verdad? Dice que hay que escudriñarlas, ¿verdad? Hay que entrar en ellas para realmente encontrar los secretos que engloba la palabra, ¿verdad? Y en estos tiempos, no sé, en tu caso, ¿verdad?, en el mío, me ha hecho que me refuerce más en la oración, ¿verdad? En la oración, en esa comunión que yo tengo que tener con Dios, que creo que eso es algo muy, muy personal. Yo recuerdo una ocasión que yo le comentaba en aquellos ayeres cuando yo estaba empezando a entrar en este bonito camino, en esta nueva vida, ¿verdad?, como recién convertido en la palabra. Yo recuerdo que le pregunté a un siervo de Dios, pues, ¿cómo podía hacer para orar, no? ¿Cómo podría yo para tener esa presencia con Él, ¿no? Y me decía, pues sí, claramente la palabra nos dice que busquemos el lugar más íntimo, ¿verdad?, que nosotros podamos tener en nuestra habitación, en nuestra casa, para poder estar en intimidad con Dios. Pero prácticamente nosotros hacemos eso, una comunión con Él, ¿no? Algo muy personal. Yo he escuchado gente que ora cuando va al trabajo en el automóvil, he escuchado gente que ora mientras toma una siesta, un descanso, ¿verdad? Gente que ora en ratos que tiene de ratos libres en su trabajo y así, ¿verdad?, sucesivamente, porque no hay como tal un, pues una manera, ¿verdad?, específica. Todos vamos creando una comunión y una manera muy, muy íntima con Dios para tener esos momentos de oración. Claro que lo más recomendable pues es estar en la intimidad con Él, ¿verdad? Porque muchas veces estamos rodeados de muchas distracciones, ¿sí?, que pueden hacer que esa comunión, que ese lazo, ¿verdad?, pues se vea de repente interrumpido, ¿no? Entonces yo en estos tiempos que he tenido más espacio, ¿verdad?, para poder tener esa intimidad, me llegaba una revelación, ¿verdad?, sobre la misma oración, porque muchas veces aquí no nos gusta la oración de sanidad, ¿verdad? La oración que muchas veces vemos milagros, ¿no? Como un pastor ora en el nombre de Jesucristo por un enfermo y lo vemos que ese milagro se vuelve realidad y esas cosas nos emocionan, ¿no? Bueno, no sé en su caso, ¿verdad? En el mío sí me emociona, me llena de gloria, ¿verdad? Me llena en ese momento de júbilo. Muchas veces salgo y doy testimonio con algún hermano, con mi esposa, ¿verdad? Y le digo, mira, vi al pastor que en el nombre de Jesucristo oró, vi al hermano que en el nombre de Jesucristo reprendió, vi al siervo, ¿no?, a la sierva de Dios que en ese momento hizo una oración y en el nombre de Jesucristo, pues ese malestar, ese dolor se fue, ¿verdad? Pero también hay otro tipo de oración, ¿verdad? O así yo lo sentí como revelación. Hay una oración que muchas veces luego no nos agrada, ¿verdad? Esa oración que muchas veces, y no es que no nos agrade porque no tenga un resultado, ¿verdad?, en nuestras vidas, sino porque muchas veces es una oración que lleva consigo mismo dolor, de repente lleva soledad, ¿no?
y son luego en estos momentos difíciles. ¿Y qué es lo que en ese momento, cuando yo estaba en esta intimidad de oración, me llegó esa revelación? Porque ¿saben qué es a lo que me llevó, me trasladó? A nuestro propio Señor Jesucristo, ¿verdad? Y te voy a invitar que vayamos, mira, a nuestra Biblia y que vayamos a Mateo, ¿verdad? Capítulo 26, versículo 36, y se titula así: Jesús ora en Getsemaní. Tal vez nosotros hemos escuchado ya de esa oración. Yo puedo decir que es la última oración que Jesús hace estando en la tierra, ¿verdad? Como hombre encarnado, porque después de ahí es aprendido, después de ahí, bueno, es llevado con Pilato y lo que sabemos, el Vía Crucis que vive, la crucifixión, y después se presenta en una resurrección. Nuestro Señor Jesucristo resucita al tercer día, ¿verdad? Un milagro que nos llena tanto de gozo, y todo esto es bonito, pero Jesús tiene una oración en Getsemaní, una oración difícil, dura, que tal vez en esos tiempos te has visto así, ¿no? Porque son oraciones que muchas veces no se comparten, ¿no? Porque son de esas oraciones que muchas veces no salimos y las decimos a la hermana, al familiar, al pastor: mire, es que oré ayer en la noche, y llorando, ¿verdad? Y pidiéndole inclusive a Dios, porque ahorita lo vamos a leer, ¿no? El propio Jesucristo le dice a su Padre, ¿verdad?, que si ha de pasar esa copa de largo, que pase, ¿no? Como diciendo: si puedo evitar este dolor, por favor, evítamelo, ¿no? O sea, en una oración Jesús, nuestro propio Dios encarnado, ¿verdad?, aquel Cordero inmolado que vino a dar su vida por nosotros, tiene ese yo lo llamaría ese momento de humanidad, ¿no? Ese momento de humillación que todos a veces tenemos, en el cual en nuestra oración decimos muchas veces: Señor, no quiero hacer esto, ¿no? Señor, por favor, ayúdame, ¿no? Y si es más, pasa este dolor de mí, pásalo, por favor, ¿no? Entonces, mira, para entrar mejor en contexto, te voy a leer lo que dice el versículo 36 hasta el versículo 46. Y dice así, nuevamente repito, es el libro de Mateo, capítulo 26, versículo 36, y se titula así: Jesús ora en Getsemaní. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse, y enseguida en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puedo, pasa de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí, ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Bueno, ahí está, ¿no?, el contexto real, ¿no?, de lo que nos quiere decir esa última oración, ¿verdad? Y es profunda, ¿no? Yo ahorita la leo tal cual así, pero yo siempre me ha gustado imaginar el contexto real, ¿no?, situarme a la escena de cómo sería en ese momento Jesús, ¿no?, orando por última vez, ¿no? Obviamente, fíjense, es una oración en la cual Él quiere sentirse acobijado de sus discípulos, pero lo que son las cosas, muchas veces en ese tipo de oraciones estamos solos, ¿no? Esa es la verdad, ¿no? Porque es bonito lo que te decía al principio, cuando estamos en comunión, cuando estamos en congregación, y va a pasar la hermana a orar por el hermano, ¿no? Y vemos todos cómo nos juntamos y nos llenamos de gozo, porque ese tipo de oración nos agrada, nos gusta, es bonita, nos llena el espíritu, ¿verdad? Y todos estamos ahí y nos llenamos de alegría.
Pero ¿qué pasa de la otra tipo de oración, ¿no? Cuando muchas veces estás sufriendo, ¿no? Porque yo escucho las palabras está entristecido, dice, ¿no? Dice que siente la muerte, ¿no? O sea, no sé si alguna vez has sentido una vez así, ¿no? Y yo sí la he sentido, ¿no? Ha habido momentos en los que muchas veces quisieras que eso que estás pasando, le dices a Dios, pasa esto, quítame ya este dolor, ¿no? Ya quiero que salga, dice, ¿no? El dicho, ¿no? Después de la tormenta pues viene la calma, ya quieres que pase eso porque no te está gustando. Claramente no es algo que nos agrade, ¿verdad? Pero es parte de un proceso natural que nosotros como cristianos tenemos que vivir. Si nuestro propio Jesucristo lo vivió, ¿quiénes somos nosotros, verdad? ¿Por qué digo esto? Porque últimamente he escuchado oraciones de pastores, ¿verdad? De hermanos, que muchas veces caemos en la cuestión de dar la palabra de aliento, y es bueno, es necesaria, ¿verdad? Pero también hay otro proceso que es el del sufrimiento, ¿no? Y yo apenas esta palabra venía por revelación, porque en estos días se acercaban unos hermanos a mí y me decían eso, pues es que estoy pasando un problema de economía, ¿no? Mi esposo pues o sea, prácticamente lo corrieron del trabajo, yo no trabajo, dice, y ahorita estoy viendo cómo, ¿no? Y me empieza a contar su situación que ciertamente es difícil, ¿no? Y yo le trataba de buscar una palabra de aliento, porque siempre como pastores buscamos eso, ¿no? Que la oveja, que el hermano se vaya con la esperanza, con la fe, ¿no? Pero hay veces que también me llegaba la revelación de esta oración y yo decía, pero hay veces que hay que vivirlo, ¿no? Hay veces que hay que decirle, es necesario. Lo único que puedo hacerte a veces es decirte que nuestro Señor Jesucristo lo vivió, que yo lo he vivido y que tú lo estás viviendo y que es parte de un proceso natural, que hay veces que hay momentos que no nos van a gustar. Jesús estaba siendo enfrentado para ir a otro proceso que era la muerte, ¿no? Alguien que ya sabía que iba a morir, ¿no? Muchos de nosotros tal vez tengamos esa bendición de no saberlo, ¿verdad? No lo sé, solo Dios lo sabe. Hay gente que fallece, hoy salió de su casa, tiene un accidente. Él no, él ya sabía lo que iba a pasar, por eso es que en Lucas, de hecho, nos dice también que él sudó sangre, ¿no? Que él tanto era el sufrimiento, lo que estaba viendo, la revelación, el dolor, todos los sentimientos encontrados que él estaba viviendo, que inclusive sudó sangre, ¿sí? Que inclusive en ese momento tanto era la presión que él estaba viviendo como humano. Esto lo estoy trasladando como humano, porque sabemos que él se hizo hombre, ¿verdad? De carne y hueso para sentirnos, para entendernos, ¿sí? Porque pues obviamente él se pone a nuestro nivel, ¿no? Por eso es que cuando yo tenía esta revelación me llegaron muchos contenidos, muchos mensajes que luego nosotros pasamos desapercibidos, ¿sí? Vemos muchas veces a nuestro Señor Jesucristo como ese Rey, ¿verdad? Como ese Dios que no tuvo un pecado, y es cierto, ¿no? No tuvo pecado, ¿no? Es un hombre limpio, ¿no? Pero también sintió cosas como tú y yo sentimos en su momento cuando estamos viviendo momentos o tiempos como estos difíciles. Yo sé que muchos hermanos, ¿verdad? Inclusive pastores, ¿no? Me incluyo, entre este proceso hemos vivido momentos que inclusive dices, quieres tirar la toalla y decir, a ver, pues sí sé que en las escrituras escuché que llegarán tiempos difíciles, ¿no? Y todos lo hemos leído, ¿no? En Apocalipsis hemos escuchado muchas revelaciones, ¿verdad? Pero una cosa es leerlas, ¿sí? Y una cosa ya es empezar a vivir lo que estamos viviendo, que son principios de dolores, ¿no? Las cosas que estamos viendo y que ya a la real, dirían, ¿verdad? Ya al contexto dices, ay, Señor, ¿no? O sea, ciertamente prepárame y dame la fortaleza para los tiempos que se están viviendo, ¿no? Y los tiempos que vendrán, ¿no? Efectivamente, ¿no? Entonces, ¿cómo en estos momentos esta oración cae, ¿verdad? En un momento y en un contexto adecuado, en el cual muchas veces queremos darle palabra de aliento, queremos darle a alguien la fe, la esperanza, pero muchas veces dices, no, también hay que sufrir, ¿no? También hay que pasar por ese proceso, también hay que pasar por dolor, también hay que pasar inclusive por un sentimiento de miedo, ¿no? Porque yo puedo decir que Jesús sintió un miedo cuando ora 3 veces, dice, o sea, no fue una vez, fueron 3 veces las que tuvo la misma revelación, porque yo creo, fíjense, ¿no? Me quiero meter en ese contexto ingenuamente, decir, tal vez Jesús dijo, tal vez lo que oré, lo que vi, pues tal vez fue por mi sueño, por mi cansancio, voy a ir otra vez, ¿no? Vuelve a ir una segunda vez y vuelve a sentir lo mismo y le dice al Padre lo mismo, le vuelve a repetir lo mismo, vuelve a regresar con sus discípulos, unos discípulos que ya estaban cansados, dormidos. Dice, hay unas palabras que muchas veces todos hemos sentido, ¿verdad? Dice, ciertamente el espíritu quiere, pero la carne pues es débil, ¿no?
¿Y cuántos de nosotros en este tipo de oración hemos sentido esto, no? ¿A poco no te ha pasado noches en estos procesos o momentos en los cuales no quieres ni orar, ¿no? Porque la carne pues es débil, pero el espíritu quiere, porque hay una necesidad y ves claramente la lucha, ¿no? Porque hay veces que dices, ay, son la 1 de la mañana, son las 2 y el día estuvo pesado o está uno preocupado por los pagos, por la situación, si uno de mis familiares se llegase a enfermar o ya te enteraste que tal hermano se enfermó y empieza todo este tipo de ataque y en ese momento ciertamente la carne no es débil, ¿verdad? Pero el espíritu de una u otra manera te dice, ora, no importa cómo esté la situación, no importa cómo esté el panorama, tú ora, ¿no? Y ahí va uno, ¿no? Porque yo te soy honesto y no creas que yo todas las oraciones que tengo son de gloria a Dios y aleluya y siento una revelación y siento una lucecita y hay oraciones que muchas veces no las siento así. Hay oraciones que muchas veces siento un dolor, siento una tristeza, siento una carga, ¿no? Hay oraciones que muchas veces digo, no las quiero hacer, y no porque no tenga la necesidad, sino porque muchas veces estoy pasando por una aflicción, ¿sí? Pero cuando empiezo a tener esta revelación me doy cuenta que nuestro Señor Jesucristo fue con su Padre y 3 veces le pidió, Señor, si es posible que esta copa pase de largo, que se hace. Pero dice que no se haga lo que yo quiera, que se haga tu voluntad. Y muchas de las oraciones, creo que eso es una clave, últimamente he terminado haciéndolas así. Señor, tal vez yo no quiera que sea así, tal vez yo quiero otra cosa, pero que no se haga mi voluntad, más que se haga la tuya. Y cambia el contexto, ¿no? Porque quiere decir que caemos a una derrota, caemos a una aceptación y decimos, tal vez mi carne se revela, tal vez yo quiera que, no sé, esta situación pase, ¿no? ¿Cuántos de nosotros queremos que esto ya, ¿no? Que la vacuna ya esté para que todos lleguemos a una normalidad, ¿no? Que nuestros hijos regresen a las escuelas, ¿no? Que la economía se establezca, ¿verdad? Que todos estemos congregados ya al 100%, porque tú has escuchado, como yo, muchas situaciones a nivel mundial, algunos se congregan, unos se congregan, todo va dependiendo mucho al lugar donde están, el país, las normas, ¿verdad? Aquí en el estado de Puebla, pues bueno, no son tan estrictos, ¿verdad? Pero hay estados, hay países que de plano no nos dejan congregarse, ¿no? Y entonces ahí nos damos cuenta cómo muchas veces nosotros estamos viviendo situaciones difíciles, ¿verdad? Porque vuelvo a lo mismo, ¿no? Me llega a mí recuerdos de cuando la congregación estaba junta y todos orando y contando y alabando, ¿no? Y yo apenas tenía una comunicación con un pastor de otro país, porque de por sí lo conocía de hace años, y en la comunicación que teníamos decía, es que aquí no nos dejan tener alabanza si no tenemos un cubrebocas, ¿no? Ahora imagínate, ¿no? Alabar con el cubrebocas. O sea, ¿cómo cambia un contexto de otro, ¿no? Como cuando algo era tan normal, común, cotidiano, ¿no? Que estuviéramos alabando, adorando a nuestro Señor. Ahora se hace algo que muchas veces puede ser supuestamente un foco de infección, ¿no? Pues es lo que dice la medicina, pues, ¿no? Nosotros sabemos que mientras nosotros nos cubramos con la sangre preciosísima del Señor Jesucristo, pues no pasará, pero no todos ven esa situación así, ¿verdad? Entonces ahí es donde retrocedemos a la oración, ¿no? A este tipo de oración. Yo puedo decir que es una oración difícil, una oración dura, ¿no? Una oración que muchas veces nos confronta con nuestra propia carnalidad, ¿no? Una oración que muchas veces, híjole, de la que muchas veces no compartimos, ¿no? Porque yo no voy y le digo a mi hermano, mira, ayer oré así y sabes que no quería orar, y es más, le dije al Señor Jesucristo, es más, esto quítalo de mi vida, ¿no? Yo siempre casi quiero y les quiero decir, mira, ayer oré y tuve una revelación, ¿verdad? Y tuve ideas y vino la presencia del Espíritu Santo y me acobijó, y eso es lo que muchas veces nosotros queremos compartir, ¿no? Porque sentimos que si decimos que tengo aflicción, que tengo dolor, que tengo miedo, puede ser que el hermano sienta debilidad, ¿no? O que eso sea motivo de que él se aleje, como diciendo, pues yo pensé que el pastor tiene fortaleza, ¿no? Tiene la presencia del Espíritu, ¿no? A veces tenemos ese concepto erróneo, ¿no? Somos seres humanos de carne y hueso, y a mí lo que más me hace sentirme acobijado es que nuestro Señor Jesucristo lo sintió, ¿sí? Eso es lo que a mí me hace sentir que Él no desconoce nuestros sentimientos, nuestras emociones, que Él conoce claramente lo que yo estoy viviendo, y lo que Él únicamente quiere que sea es que yo llegue a sus pies, ¿verdad? Que yo hoy me acobije con Él y que le diga, oye Señor, mira, tú lo viviste hace muchos años, muchos siglos,
en ese monte de Getsemaní. Tú lo viste, tú estabas ahí postrado, orando, llorando, pidiéndole a tu Padre que si era posible, que eso pasara de largo, ¿no? Ahora tú me entiendes a mí, ¿no? Y tú sabes que esto que yo estoy viviendo, tal vez difícil en mi vida, tal vez un familiar enfermo, tal vez sin trabajo, tal vez con miedo por toda esta situación, tal vez por lo que tú estés pasando, ¿verdad? Él te va a entender, porque Él ya lo vivió y Él ya lo sintió. Y es por eso tan bonito que nosotros dicen que tenemos, y es tan real, un abogado, ¿no? Él es nuestro abogado. Él va y aboga al Padre y le dice, mira, este hijo tuyo pues, siente lo mismo que yo sentí, por eso me hice hombre, ¿no? Para sentir lo que mis hijos sienten, o sea, lo que nosotros sentimos. Y por eso es que es tan bonito cuando nosotros vamos a las Escrituras y encontramos respuestas, ¿verdad? Porque si yo fuera con, no sé, a la psicología, si yo fuera a la medicina, pues no encontraría ese tipo de respuestas, no, efectivamente yo no encontraría ese tipo de alivio, ¿no? Al contrario, ¿no? Sentiría más presión, más preocupación, porque la ciencia, porque la medicina, porque la psicología no tiene esas respuestas como el Padre nos las da en este bendito libro que nos ha puesto, que son las Escrituras, ¿verdad? Y es la palabra que yo el día te traigo, por eso yo decía que es una palabra sencilla, ¿no? Breve, ¿no? Pero que muchas veces nosotros no le entendemos a la primera, ¿verdad? Porque yo creo que esta la has leído muchas veces, ¿no? En tu Biblia, o hay veces que inclusive en las películas se llega a ver ese fragmento donde Jesús va y ora, ¿verdad? Y pasa así, ¿no? Desapercibido, pero es una oración profunda. Yo te invito a que vuelvas a ir nuevamente a tu Biblia y la leas con calma, tal vez más en la tarde, tal vez en la noche, tal vez mañana, y vas a encontrar otro mensaje, ¿sí? Vas a encontrar otra clave que te va a llevar a que hoy entendamos, ¿verdad? Que también hay este tipo de oración, ¿verdad? La oración de sufrimiento, de dolor, la oración que muchas veces no queremos hacer, ¿no? Y que en estos tiempos que se está viviendo, pues cómo cae, ¿verdad? Como un anillo al dedo y dices, tal vez las has tenido y dices, pues no estoy mal, ¿no? Tal vez decías, pues tal vez soy muy débil, tal vez soy un... No, pues todos las tenemos, ¿no? Y más en estos momentos, porque después de esto llegará como nuestro Señor Jesucristo la resurrección. O sea, los dos contextos, los dos parteaguas de nuestra vida que siempre están en un ciclo constante, ¿no? Un problema, pero después, ¿no? La solución del problema, ¿no? Entonces yo hoy te invito, hermano, a que te metas más en esta palabra, ¿verdad? A que hoy recurras a ella y que prontamente nos podamos estar sintonizando nuevamente. Yo te mando saludos, bendiciones, donde sea que te encuentres, y primeramente nos estaremos viendo por este canal. Hasta luego, hermanos, y bendiciones.